Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión desde mi lugar de trabajo. He querido hacer una pequeña reflexión, una exhortación a nuestro amigo, muy conocido en nuestros medios sociales, Jorgitus Aguirre. Todos lo conocemos, es un argentino de la ciudad de Corrientes. Es un apologista, aunque él mismo se declara como un googlero, que se convirtió y tuvo un encuentro a la Iglesia Católica Romana, como él mismo lo dice, por la Eucaristía. Pero nos ha tenido muy crítico él, siempre un poco polémico, porque ese es su estilo, tanto en todos sus debates que ha tenido como sus intervenciones sobre asuntos que pasan en esto de los medios de comunicación social que tienen que ver con la apologética y todo. Y nos ha sorprendido su anuncio de convertirse en conciencia de él a lo que es la Iglesia Ortodoxa. En mi calidad de amigo, porque creo que es amigo, él muchas veces ha referido a mi persona en muy buenos términos, quería hacer unas pequeñas exhortaciones a nuestro amigo Jorgitus. En primer lugar, el video yo lo vi un poco conmocionado. Creo que no es fácil hacer un paso de esos y sobre todo hacerlo público como él lo hizo, de que él quiere entrar en comunión con la Iglesia Ortodoxa. Yo le digo, desde mi punto de vista muy humilde, de que no está excomulgado, él tiene toda la libertad, porque sobre todo para Dios, que es un Dios de amor, él lo que quiere es nuestro bienestar. Independientemente si nosotros nos sintamos bien, si nosotros en conciencia, porque ese es el primer vicario de Cristo en la tierra, la conciencia de cada uno. Si cada persona, yo siempre lo he dicho, eso es la teología de la Iglesia Católica, muchos no conocen, en conciencia usted piensa que en una iglesia, sea X o Y cristiana, se siente satisfecho, se siente usted realizado. Nosotros sabemos que también el Espíritu Santo sopla donde quiera. O sea, nosotros la Iglesia Católica tenemos unas cuestiones muy importantes. Pensamos que es la Iglesia fundada en Jesucristo. Bueno, eso ya lo sabemos, donde actúa plenamente también el Espíritu Santo, pero eso no da pie a que cualquier persona también pueda tener también en su convicción personal sus mismas creencias y profesar esa misma fe en cualquier corriente que profese. Lo más interesante, porque no salva la religión, lo que salva es Jesucristo. Su redención es para toda la humanidad. Como siempre he dicho, el mismo Concilio Vaticano II nos dice que nos unen tres cosas importantes: Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el unigénito, el Verbo de Dios que se encarna, se hace hombre y nos redime. La Biblia, las Sagradas Escrituras, fuente primaria, o sea, la primera fuente de revelación divina con el cual Dios se da a conocer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y también creemos que el bautismo es importante, sobre la forma como también Jesucristo inaugura también a las personas que van a pertenecer a ese pueblo místico de Cristo, y que lo vemos el bautismo, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, la primera conversión masiva que hace el mismo apóstol Pablo después de la fiesta de Pentecostés. Entonces, lo primero que le quería decir a mi amigo Jorgitus es que no está excomulgado, él tiene toda la libertad, él puede, el derecho canónico da de que él puede comulgar en iglesias cristianas católicas romanas, porque me imagino él decía que en la ciudad donde vive, Corrientes, Argentina, no había una iglesia ortodoxa. Hay que tener en cuenta que los ortodoxos se dividen en varias ramas, hay diferentes tipos de iglesias ortodoxas. Entonces, no sé, también él tendría que ponerse en contacto con un obispo de la iglesia ortodoxa, bien sea de la iglesia ortodoxa rusa o la iglesia ortodoxa de Constantinopla, que sería tal vez la más factible. ¿Cuál de esos dos patriarcados tiene alguna sede o tiene, por así decirlo, jurisdicción en algún territorio de Argentina? Pero él puede comulgar en una iglesia católica. Igual, si un católico romano en una ciudad donde no haya iglesias también de rito latino, puede también comulgar en iglesias ortodoxas, porque tenemos muchas cosas en común. Yo lo que le quiero decir a nuestro amigo Jorgitus es que no vaya a caer en ese aspecto, entonces, de que algunas personas lo vayan a criticar y volverse un enemigo de la Iglesia Católica, porque no puede haber enemistades
entre hermanos, porque somos hermanos. La Iglesia Católica considera que nuestros amigos y hermanos ortodoxos son hermanos de fe y nos unen muchas más cosas, son malas cosas que nos unen que la que nos desunen. Yo le invito a que él siga en su disertación, siga en su búsqueda personal, en lo que es afianzarse en la fe, conozca en realidad también la Iglesia Ortodoxa, y al igual que también que las diferencias, porque eso también es parte fundamental cuando uno va, en este caso él, dejar a la Iglesia Católica Romana por pasarse a la Iglesia Ortodoxa, también saber también qué cosas tenemos en común y qué cosas también nos desune, para que tenga mucha claridad sobre ese paso que va a ser, que me imagino que lo ha pensado, él mismo decía que lo ha meditado. La Iglesia Ortodoxa es una iglesia que también tiene lo que nosotros conocemos como la sucesión apostólica, o sea, ellos también tienen toda esa misma herencia, ese mismo patrimonio histórico que viene de los apóstoles desde la iglesia primitiva del siglo I, aunque nosotros le damos más importancia a lo que es el sucesor del apóstol Pedro, en este caso el Papa Francisco, 267 sucesor, en lo que se conoce como el Patriarcado de Occidente, cuyo sede es Roma. Entonces, y que se le da el título de primus inter pares, o quiere decir el primero entre iguales. Pero para los ortodoxos, ellos ponen en primer lugar a lo que es el apóstol Andrés, y para ellos, en esos mismos patriarcados también tiene una injerencia de orden histórico, el patriarcado de Constantinopla, que fue la sede del emperador Constantino, lo que se conocía antiguamente como el Imperio Bizancio, en esa hermosa catedral de Santa Sofía, que actualmente es una mezquita en lo que hoy es Estambul, Turquía, todo lo que fue la época de los otomanos. O sea, toda esa misma herencia bizantina es muy importante, es muy rica, litúrgicamente, en el arte sacro también, los íconos también hermosísimos, en el mismo también en los cantos sagrados. Entonces, eso es importante. Yo invito a que nuestro amigo Jorgito se enriquezca en esa misma herencia, porque también la misma tradición, decíamos, la misma tradición apostólica, además profesamos el mismo credo de fe que profesamos los católicos en la misa el domingo, en la liturgia también lo ofrecen también los mismos ortodoxos en sus celebraciones litúrgicas, que son muy ricas. Las celebraciones litúrgicas de la Iglesia Ortodoxa tienen muchos simbolismos, tiene mucho ritual, y eso también quería aclarar. También, como decía, tenemos los 7 sacramentos igualmente, y también la tradición monástica, también es muy importante todo lo que es la tradición monástica, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Hay unos grandes monasterios antiquísimos, por ejemplo, ustedes pueden investigar lo que son los monasterios de Meteora en Grecia, y también el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, donde se encontraron los rollos de este códice sinaítico, y donde, según la tradición, está debajo de lo que es ese mismo monte Sinaí donde Moisés, el gran legislador, recibió las tablas de la ley. De hecho, las personas que van a visitar ese monasterio ortodoxo de Santa Catalina pueden mirar una réplica. Lo que se cree es la misma zarza ardiente. Ahora, históricamente, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, hubo un cisma que llamó el Cisma de Oriente en el año 1054, ya de tiempo atrás. Venía una serie ya también de rusuras, o sea, ya había también alguna serie de alejamiento, de discrepancias, que también, más que todo, también hay cuestiones de orden teológica, como sobre lo que es la procedencia del Espíritu Santo, lo que llama el filioque. Los católicos pensamos que el Espíritu Santo procede del Padre con el Hijo, mientras que los ortodoxos creen que el Espíritu Santo solo procede del Padre. Entonces, esas mismas fisuras, esas mismas, también lo que fue la invasión de los mismos musulmanes sarracenos, también todo eso dio pie a que cada vez tanto la Iglesia de Oriente como la Iglesia de Occidente se fueran alejando. Pero tengo que resaltar que los 7 primeros concilios, que llaman concilios ecuménicos, concilios universales, nos unen tanto a católicos de rito romano como también a católicos, porque ellos también se llaman católicos en el sentido de la universalidad de la Iglesia, de lo que son estas iglesias orientales. Entonces, el cisma como tal se produjo en el año de 1054, una excomunión, tanto de los legados por parte de la Iglesia, por parte
de las mismas autoridades en ese entonces, lo que era el patriarcado de Constantinopla. Hubo una excomunión histórica, eso fue una ruptura, una herida abierta contra la unidad y que atenta con lo que el mismo Jesucristo dice en la oración en el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre, Padre, en Juan 17, 21, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa misma cisma, esas mismas divisiones que han habido también, aunque es diferente el cisma a lo que fue ya la Reforma Protestante, habría que analizarlo también desde ambas perspectivas históricas y también desde el mismo punto de vista teológico y bíblico. Pero entonces eso a manera de que conozcamos un poco también ese patrimonio de lo que es la Iglesia Ortodoxa. Y hoy en día también hay un nuevo ambiente que a veces la gente no sabe, los apologistas que se pelean entre perros y gatos, tanto católicos como evangélicos, sobre todo las iglesias tradicionales, las iglesias que nacen con la Reforma Protestante, que tienen también una herencia, una historicidad, como son los luteranos, como son los anglicanos, como son los episcopalianos, como son los metodistas, como son los bautistas, los menonitas, todas esas iglesias. También hay un acercamiento, ya todo lo que fueron todas esas mismas guerras, también esas mismas excomuniones, esas mismas persecuciones, ya todo eso ha pasado, y eso es lo que a veces no entiende tanto de la parte católica como de la parte evangélica. Por lo tanto, ya como le decía Jorgitos, no te pongas a pelear, sigues siendo hermano, sigues siendo católico, sigues estando en esa comunión de lo que es la Iglesia de Jesucristo, porque decía Pablo VI que con los ortodoxos nos falta muy poco para llegar a lo que es una plena unidad. Y avances importantes que a veces la gente no conoce, invito a Jorgitos a que investigue también, después de toda esa misma apertura que se dio en el Concilio Vaticano II, que fue por un Papa Santo, San Juan XXIII, que hacía un ayornamiento, o sea, una puesta al día de la Iglesia, todo eso, un nuevo pensar, un nuevo discernimiento de la Iglesia Católica, un nuevo acercamiento, porque también la Iglesia Católica estaba completamente enquilosada en sus cosas. Entonces, eso es importante. Yo invito a que estudien todos los documentos de la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, todo lo que tiene que ver también con lo que son la relación con las iglesias orientales y con los demás cristianos. Y a raíz de esa misma apertura de San Juan XXIII, porque es un Papa Santo, se le conoció como el Papa Bueno, su sucesor, que es el Papa también Pablo VI, ambos han sido ya declarados santos en los altares de la Iglesia. Pablo VI también tiene esa misma apertura ecuménica, también fueron invitados autoridades ortodoxas como observadores, al igual que teólogos también y pastores, representantes de las iglesias cristianas también fueron observadores en todo lo que fue lo que duró los 3 años en que se dieron todas las constituciones, los decretos y las declaraciones de lo que fue el Concilio Vaticano II. Entonces, eso a veces inclusive de teólogos de esa misma época, tanto del ala católica como del ala evangélica, también pudieron hacer sus mismas disertaciones también en ese mismo aspecto. Entonces, a raíz de esa misma apertura, se logró algo que era casi inimaginable, después de tantos siglos, casi 10 siglos, que fue reunirse en la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de la paz, la ciudad de Dios, la ciudad del rey David. Jerusalén, sabemos que es importante, de los 5 patriarcados antiguos que había en los primeros siglos del cristianismo, el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Roma, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Antioquía y el patriarcado de Alejandría. Jerusalén es el primero en historicidad, en lo que es pues el inicio de la iglesia con los apóstoles. Hay estos 2 grandes líderes, porque el Papa también recibe el título de patriarca de Occidente, con ese líder también de patriarca de Constantinopla. Se reunieron, en ese entonces era el patriarca Atenágoras I, y se hizo un gesto muy hermoso. Estuvieron en la basílica de lo que es el Santo Sepulcro, el lugar sagrado para todos los cristianos que creemos, que la tradición nos dice que ahí es el lugar donde Jesucristo estuvo, su tumba, y donde resucitó. Es un lugar que comparte la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa y con las iglesias también, los cotos y los armenios. Cada quien tiene su altar, pero en el lugar donde se cree
que resucitó Jesucristo, ahí ambos líderes religiosos se arrodillaron y rezaron el Padre Nuestro. Y el gesto también histórico, hermoso, fue haber ya ellos una declaración donde se levantaron esas mismas excomuniones que había pesado ya durante todos los siglos pasados. Lo mismo también se hizo después, también en tiempos del Papa Juan Pablo II, también las mismas excomuniones también con lo que era la Reforma Protestante con Martín Lutero. Entonces yo investigo y estas cosas las doy a conocer y también invito a los amigos apologistas católicos y evangélicos de que miren esas cosas antes de hacer tantos juicios, antes de hacer tantos descalificativos de parte y parte. Siguiendo con la misma concepción de lo que es la Iglesia Ortodoxa también, ese mismo espíritu ecuménico de Juan XXIII, de Pablo VI, se continuó sobre todo con un pontificado que fue muy largo, de Juan Pablo II, también el Papa viajero, el Papa peregrino. Él tuvo oportunidad de reunirse con muchos líderes de las iglesias ortodoxas, que cada uno tiene su patriarcado, especialmente con los líderes de la iglesia ortodoxa en Grecia y la iglesia ortodoxa en Turquía, pero nunca se dio, porque actualmente el patriarcado más grande, el más numeroso, es el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Moscú. La rama ortodoxa de Moscú, y después de que fue también todo lo que fue la persecución comunista, toda la época en que se vio del 1917 hasta la caída pues del muro de Berlín a finales de los años 80, también la iglesia ortodoxa, al igual que los católicos y muchas otras comunidades, fueron perseguidas por ese mismo régimen ateo, igualitario, comunista, de lo que fue especialmente Lenin y después Stalin. Fueron muchos, fueron masacrados, muchos sacerdotes católicos, fueron también masacrados muchos sacerdotes ortodoxos y también muchos pastores de las iglesias cristianas. Con la caída ya del muro de Berlín, donde se da pues esa misma apertura, muchas de las propiedades, sobre todo de la iglesia ortodoxa, les fueron restauradas y actualmente sabemos que el gobierno de Putin, la iglesia ortodoxa es la iglesia nacionalista. Entonces los ortodoxos rusos también tienen una rica tradición, tienen también herencias de orden también teológico. Entonces ese patriarcado también ha sido muy hostil a cualquier tipo de acercamiento con lo que es la iglesia católica romana. Y inclusive con todo lo que fue Juan Pablo II, todo el liderazgo que tuvo, la importancia que tuvo, el prestigio que tuvo, no se pudo llegar nunca a ningún tipo de acercamiento con lo que es el patriarcado de Moscú. Recientemente, algo que también fue histórico, por eso quiero resaltar, el encuentro que se dio, como decíamos, entre Pablo VI y Atenágoras, eso fue el 5 de enero de 1964, y otro también acontecimiento histórico por esa misma línea, ya con el primero con la iglesia ortodoxa de Constantinopla, ahorita con la iglesia ortodoxa rusa, donde también hay una serie de acercamientos. Se dio también de manera extraordinaria en lo que fue La Habana, en Cuba, en un viaje apostólico que realizó el Papa Francisco. Eso fue recientemente, eso fue unos años pasados, eso fue, se dio el 12 de febrero del año 2016 en el Aeropuerto Internacional de La Habana, Cuba. Después de 2 años de haber preparado ese encuentro, se dio finalmente también, se pudieron dar un beso de paz entre hermanos, el ósculo santo, entre lo que fue el Papa Francisco y el patriarca ruso Cirilo. Eso a manera de información, a manera de conocimiento general, para que los foristas amigos conozcamos un poco sobre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. Y a nivel de lo que es teología, a nivel de lo que es estudio pues, de las áreas sacras, también hay gente que no sabe que hay institutos, por ejemplo en Roma, universidades donde también tienen especializaciones en conocer toda esta misma herencia ortodoxa, y muchos de sus líderes, muchos de sus sacerdotes, también en facultades católicas, en universidades católicas de más de 500 años atrás, como es la Universidad La Gregoriana, el Ateneo, todas esas universidades pontificias, también muchos de ellos han ido y han hecho estudios a nivel de especialización en el área de teología, de Sagradas Escrituras y demás ciencias religiosas que son importantes en lo que es también la parte pastoral y la parte pues
bíblica y teológica que cada iglesia hermana, en este caso católicos y ortodoxos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, en la fiesta del apóstol Andrés, litúrgicamente, hay delegaciones católicas ya a nivel del Vaticano que van más que todo a Constantinopla a celebrar pues todas las cuestiones litúrgicas, y también cuando es la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, que es el 29 de junio en Roma, también hay delegaciones de estas mismas iglesias para ir a esos mismos acercamientos de reconocimiento, porque aquí en al cabo estamos hablando de los grandes heraldos, de los grandes discípulos que fueron los que caminaron con Jesucristo durante 3 años en todo lo que fue su peregrinar en la tierra. Entonces la invitación para mi amigo Jorgitos es que no se deje caer, no vaya ahorita a tener un celo anticatólico, mire más bien qué cosa nos une, porque dolería mucho que ya lo que él está dejando de la Iglesia Católica empezara a tener una actitud hostil, a tener una actitud contraria. No, más bien vea qué cosa nos une, profundice en lo que es la ortodoxia en todo el sentido de la palabra, y como decía también finalmente San Juan 23, busquemos las cosas que nos unen y no las cosas que nos desunen, porque San Agustín, doctor de la Iglesia, decía que la división de los cristianos es el triunfo de Satanás. Bendiciones para todos, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Reciban a todos mis amigos foristas, católicos y evangélicos, un saludo aquí desde mi lugar de trabajo en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones para todos.